Bienvenidos a otro capítulo de El regalo de Benji. Hoy les llevaremos a una travesía inolvidable por el legendario Camino del Inca en Ecuador, desde las montañas frías del Carchi, en la frontera con Colombia, hasta las tierras cálidas de Macará, en el límite con Perú. Este no solo es un viaje en bicicleta, es un recorrido por la historia, la cultura y la magia de los Andes. ¿Y entonces qué, mis perros? Somos Benji y Joe, un perro aventurero loco y su mejor amigo humano, y le estamos dando la vuelta al mundo en bicicleta. Bienvenidos, este es El regalo de Benji. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos a contarte nuestra historia desde el principio. En el capítulo anterior, Joe y sus amigos cicloviajeros se perdieron en un camino de tierra y se les hizo de noche en medio del desierto. Su travesía rumbo al Foro Mundial de la Bicicleta continúa, con nuevos desafíos hasta llegar a Lima. Muchos kilómetros de aprendizaje, aventura y diversión. Cámara, acción. En este capítulo les presentamos mi primer viaje en bicicleta. ¡Yija! Ey, pero primero preséntese, mijo. Bueno, este soy yo. Benji, nací en Ecuador en el 2015. Era el más grande, colorido y divertido de mis 6 hermanitos. Joe me dijo que dijera eso. Mi hermano me adoptó cuando estaba chiquito. Intenté enseñarme a manejar carro y luego moto, pero eso no era lo mío. Aunque debo admitir que nunca me imaginé que mi destino sería convertirme en cicloviajero. Entre las pelotas de tenis, los zapatos y el pollito, montarme en la bici se convirtió en otra de mis pasiones. Agárrense que vamos a rodar, mis perros. ¿Estamos listos? En el año 2020, emprendimos un viaje épico de 1100 kilómetros en 19 días. Recorriendo Ecuador de norte a sur, fue la primera vez que llevé a mi fiel compañero Benji en una travesía tan grande. Vamos dejando el Rumichaca, el puente de Rumichaca por allá. ¡Salimos! Hola, campeón. ¿Qué tal? Y ya estamos en Tulcán. Empezamos nuestro primer día de recorrido del Carchi al Macará en bicicleta 2020. Y me emociona ver que en nuestro país cada vez hay más espacios como este. Estamos estrenando ciclovía hoy día, con escolta policial y todo. Ahí vamos con Benji. Vamos motivados como siempre, entusiasmados, con harta energía y mucha fuerza, para terminar de frontera norte a frontera sur. Esta ruta que une Carchi con Macará forma parte del milenario Camino del Inca, o Capacñán, y no solo es un sendero, es una red que unía todo un imperio. Este era el paso de los chasquis, los mensajeros incas que corrían por estas rutas llevando noticias y mensajes a través del imperio, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. ¿Te imaginas cruzar estos Andes sin una bicicleta, solo con tus pies y la determinación de un imperio? Hoy nosotros seguimos sus huellas, pero con un par de ruedas y 4 patitas. ¡Vamos, campeón! ¡Eso! Ya llegamos a la hacienda de un amigo que produce miel. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Permiso. Para irnos de una en el carro. Hay algunos cientos de zánganos, pero miles de abejas, dependiendo del tamaño. Conjunto de colmenas le denominamos apiario. Colocamos el segundo piso, que le denominamos cámara de miel. Le hemos colocado una trampa de polen. Miren, esta es la recolección de un día. Entre más colorido sea el polen, es mucho más nutritivo, ¿no? Es cierto que en menor cantidad de abejas va a ser más fácil encontrar a la reina. La reina morfológicamente es distinta a las obreras, ¿no? Es más grande. Sí. El tamaño, la forma, el color. Una abeja vive hasta 40 días, mientras que una reina vive 5 años porque come jalea real todos los días. Miren, aquí está el propóleo. Hacemos un raspado todos los días y hacemos un macerado con el alcohol. Mejor antibiótico. Antes de existir la penicilina, se curaba solo con propóleo.
Estamos en uno de los 2 bosques de arrayanes del mundo, en San Gabriel. Este bosque está increíble. Estos árboles son milenarios. Son árboles que tienen cientos de años de vida y esto está increíble, mire. ¡Qué hermosura! ¿Y cómo crece si no tiene raíces? Esta planta no tiene. Convocado por George Cruz, un apasionado veterano del ciclismo, nos unimos a un grupo de cicloviajeros para emprender un viaje que iba más allá de recorrer kilómetros. Se trataba de impulsar el turismo responsable en un país que buscaba renacer tras la pandemia. Junto a George, Miguel y Diego formamos el team Amuñán, que significa Amos del Camino, y nos lanzamos a descubrir los secretos de Ecuador. ¡Fuerza Ecuador! ¡Vamos, Benji, vamos! Tormentas de arena en Ecuador. Se nos viene el polvo en el Valle de Juncal. ¿Qué les parece? Vean nomás, harto polvo y harto viento. ¡Esta es, Miche! ¡Esta es, Satanás! ¡Vaya ahí, Satanás! Buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? Muchas gracias, qué gusto. Mi nombre es Cristian, ¿cómo ¿Qué tal? te llamas? Jonathan, mucho gusto. Desde el puente de Rumichaca. Desde Rumichaca le doy Sí. agüita al perrito ya. Claro. Porque ya no- Acá tengo un platito para él. Ah, tienes un loco. Ay, ¿Dónde vas? Este es tu platito. No te ofrezco porque está caliente, en realidad. no importa. Sí, entonces. Ah, dame nomás que se me acabó todo el agua que Sí. tenía. no te Gracias. Te llevo. No, estamos haciendo un recorrido en bicicleta del Carchi al Macará. El Carcha al Macará, no Sí, te somos puedo 4 ciclistas, ya vienen los otros por atrás. creer. Sí le vi. Acá y otro más está por adelante. Nos demoraremos unos 15 a 20 días. Toda la sierra ecuatoriana, todos los Andes vamos a No, hacer. espérate, tengo algo para ti. Gracias. Ten, este está fresco. Este Genial. te va a quedar genial. Muy bien. Muchísimas Este gracias, te va a amigo. quedar genial. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Cristian. Cristian, qué gusto. Gracias. Qué lindo. ¿Y ustedes de dónde son? Nosotros somos de aquí de Ibarra, pero te vimos cuando bajábamos, fuimos a hacer algunas compras y volvimos y seguro está Genial. bien. Qué chévere. Yo también soy ibarreño. ¿Sí? Sí. Si él es Benji, yo soy Joe. Por si acaso. Es de Ibarra. ¿Ah, sí? Sí, soy ibarreño. Ah, mira, Buenas qué tardes. bien. Ahorita vengo de... ¿Cómo se llama? De Bolívar salimos el día de hoy. Ayer salimos de Rumichaca y de aquí nos vamos hasta el Macará. Desde Rumichaca hasta Las patitas. No, está bien. No corre todo el tiempo. Ahorita en la subida nomás le bajé. De ahí va aquí en la cajuela conmigo. Ah, Sí. ya, ya. No, él corre poquito. Son en las subidas. Bueno, sube caminando, de hecho. Yo sí que subo Sí, el que se- pedaleando. Ay, qué buena es la gente que nos apoya en el camino, mi perro.
¡Wow! ¡Qué hermoso atardecer tenemos el día de hoy! Venimos subiendo del Valle del Chota. Si pueden ver, la carretera está por allá abajo. Y ya nos falta poco. Bienvenidos a Ibarra. Laguna de Yaguarcocha, 2 kilómetros por fin. Esa es mi bro. ¿Y entonces qué? ¿No que muy callejero? ¿No que muy callejero? Yo no soy callejero, pero tampoco tengo casa en mi mano. Si me ganas esta carrerita, te regalo esta carpa blanca. O mejor esta roja. Y esta bici. Y este carro. ¿En serio me regalas? A ver, demuestra que nací en la calle, mijo. Espérame. Como si persiguiera una bici. ¿Una bici? Espérame. Vale, pues, cachorrito. Y yo con mis 5 años perrunos. ¿Cachorrito? ¿Cachorrito? ¿Qué? Yo ya no soy un ¿Qué? cachorrito. ¿Qué? ¿Se cansó su merced o qué? ¿Qué les parece? Bienvenidos a Yaguarcocha, en la hermosa Ciudad Blanca. Sitio histórico donde nació el triatlón, la cuna del triatlón del país Y de los Ironmans también, ¿sí o no? y del primer Ironman ecuatoriano Nelson Vázquez. Muchos triatletas. Esta ciclovía, camino peatonal y nos vamos a Macará. Ecuador. Buenas. Buenas. Bienvenidos a la Ciudad Blanca, la ciudad de Ibarra. Ay, Ibarra, la ciudad que me vio nacer. Pasar por el redondel que rinde homenaje a la madre me trajo hermosos recuerdos de mi niñez. Ese era un día muy especial. La siguiente ciudad, Otavalo, es el lugar donde nació y vive mi madre. Habíamos coordinado con mis hermanas para reunirnos ese día y celebrarle su cumpleaños. Queríamos hacer una parada especial en este recorrido, en este mágico lugar de los Andes lleno de paisajes increíbles. El imponente Taytimbabura con su corazón tallado en roca en media montaña. Estamos próximos a la laguna de San Pablo. El corazón me latía cada vez más fuerte mientras nos íbamos aproximando. Ya podía sentir el cariño de mi familia. Fue un momento para llenar el alma de amor, motivación y la bendición de una madre, que nos impulsó a seguir recorriendo este país con el corazón lleno. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva la cumpleañera! Y se presta la vela para la ropa. La aventura continuó hacia Cayambe. Mientras el sol se despedía, un carro pasó junto a nosotros, haciendo sonar su bocina como señal de aliento para continuar con este desafío nocturno. Exhaustos, llegamos al Parque Central de Cayambe y de repente apareció Don Conejo, el dueño de un karaoke, y nos ofreció pasar la noche en los sillones de su bar, entre luces de neón, buena música y una cervecita para motivar a los cicloviajeros. Dormir en un karaoke es algo que uno no imagina en un viaje como este. Pero ahí estábamos, recargando energías con estilo. Vean, no respeta la ciclovía. La mañana siguiente nos llevó al emblemático monumento de la mitad del mundo. Allí, la Tierra se dividía en 2 hemisferios y el simbolismo se hizo palpable.
allí donde el norte y el sur se hacen reverencia entre sí, la unión de culturas y la historia geográfica del mundo. Joe, Dime. lánzame esta pelotita, mi perro. Usted está loco, mijo. Sí. Continuamos por la Y de Santa Rosa de Cusubamba y la carretera nos llevó finalmente a mi hogar en Quito. Cada kilómetro recorrido fue una lección, una sonrisa y un recuerdo imborrable de este épico viaje. El desayuno voy llevando la mano. Y así, con el desayuno en mano y el corazón lleno de gratitud, cerramos esta primera parte de nuestra aventura. Después de recorrer montañas, lagunas y hasta dormir en un karaoke, finalmente llegamos a Quito. Pero este es solo el comienzo. ¿Podremos enfrentar los desafíos del camino hacia el sur? ¿Y qué increíble sorpresa nos esperaba en la siguiente etapa del viaje? No se pierdan la segunda parte, porque esta historia apenas comienza. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte, mi perro. Y no te pierdas la siguiente parte de El Camino del Inca. Eso. Ya, ¿estás listo para irnos? ¿Y estás listo? Dame 5.